Bueno, buenos días. Como ven en el programa, esta plática estaba contemplada para la doctora Claudia Arce. Desgraciadamente ya no pudo estar aquí por cuestiones personales, así que con gusto les ofrezco esta plática. ¿Qué vamos a tratar? Bueno, principalmente nos vamos a enfocar un poquito en la epidemiología del cáncer, a los problemas a los que nos enfrentamos al tomar una decisión terapéutica, porque incluso aunque somos especialistas y nos dedicamos todos los días a esto, no es fácil a veces tomar una decisión acerca de cuál es la mejor opción para tratar a un paciente. Y tenemos algunos retos, sobre todo en base al presupuesto, al beneficio clínico que encontramos en algunos de los ensayos clínicos y qué es lo que pasa cuando esos ensayos clínicos se trasladan al mundo real. Desgraciadamente en México tenemos pocas guías de tratamiento, especialmente en cáncer. Las guías de práctica clínica, la mayoría no están actualizadas y eso nos hace ver que necesitemos algunas otras opciones para elegir cuál es el mejor tratamiento. Como ven, en esta gráfica se ocupan o se muestran las principales causas de muerte que hay a nivel mundial, en donde la cardiopatía isquémica y todas las enfermedades crónico-degenerativas y cardiovasculares siguen teniendo un papel predominantemente en la mortalidad. Sin embargo, encontramos que el cáncer ya empieza a ocupar de los primeros lugares y sobre todo en esta gráfica lo vemos distribuido por neoplasias, no tiene una gráfica tan alta porque solamente estamos tomando en cuenta un solo tumor, en este caso el del pulmón y del tracto respiratorio, y uno solo ocupa el tercer lugar de causa de muerte. ¿Esto qué implica? A nivel mundial, las muertes por cáncer han disminuido de manera importante, pero esto no pasa igual en México. En México, a pesar de que tenemos también a las enfermedades isquémicas, a las enfermedades del corazón como primeras causas de muerte, también tenemos al cáncer pulmonar, al cáncer de mama, al cáncer de próstata como principales causas de mortalidad. Y en México, a pesar de que tenemos un gasto similar, la mortalidad no ha disminuido, la mortalidad se ha incrementado. La mortalidad más o menos a nivel mundial a partir de los 90, 95, empezó a disminuir principalmente por el acceso a medicamentos, cosa que no ha pasado en México. Y en México a veces es más difícil tener un acceso a nuevos fármacos, tanto por el costo como por toda la carga que tenemos en nuestros pacientes. ¿Por qué ha descendido a nivel mundial la mortalidad y en México no? Principalmente el diagnóstico se da en etapas tempranas en muchos países en vías de desarrollo. El paciente acude más temprano a revisión, el paciente recibe un diagnóstico más temprano y en México eso no pasa. Como por ejemplo, el cáncer de mama en México se detecta el 60% de los casos en etapas localmente avanzadas. ¿Esto qué quiere decir? Que más de 2/3 partes de los casos de cáncer en México en mama tienen más de 5 centímetros o tienen enfermedad ganglionar. Entonces, esto impacta de manera importante tanto en el tratamiento, hace más caro el tratamiento, disminuye la supervivencia de los casos de cáncer y eso hace que no podamos tener. También hay pocas estrategias de prevención y diagnóstico, a pesar de que se ha promocionado mucho el cáncer de mama y estamos en el mes del cáncer de mama, se hacen estadísticas, se sabe que más del 60% de las mujeres no saben realizar una autoexploración adecuada. ¿Esto qué hace? Pues retrasa el diagnóstico y luego llega con el médico de primer contacto que a veces también retrasa el diagnóstico. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las escuelas de medicina el área oncológica, a pesar de ser una de las principales causas de mortalidad, no está contemplada. Por lo menos en donde yo me formé, en la Facultad de Medicina, en las áreas preclínicas, no estaba contemplada el área de oncología o la materia de oncología más que como una parte optativa. Entonces, la mayoría de nosotros no estábamos involucrados en la parte oncológica desde la parte preclínica. La educación de la población es una parte muy, muy importante,
porque a veces se queda con lo que le dice el médico, no se preocupe, es una bolita de grasa, no va a pasar nada, y se ve creciendo la bola, no se atiende y finalmente llega en etapas avanzadas o metastásicas. Y otra de las causas del descenso de la mortalidad a nivel mundial pues es el ingreso de nuevos fármacos que han mejorado pues las expectativas incluso en etapas avanzadas y que desgraciadamente en México tenemos poco acceso a ellos, sobre todo por los costos. ¿No avanza? Esto es más o menos una gráfica que habla del gasto en salud en Estados Unidos, en donde se sabe que de acuerdo a algunas características el gasto en salud es un marcador de bienestar económico. Para más o menos el año 2009, Estados Unidos invirtió el 19% de su Producto Interno Bruto y esto alcanza más o menos 4 trillones de dólares en salud. El gasto en cáncer, específicamente solo en cáncer, fue de aproximadamente 125 billones de dólares para el 2010 y se va a incrementar a 158 billones de dólares en el 2020. Entonces, es un gasto muy importante solo hablando de cáncer. Y estas son las gráficas también que tenemos en Canadá, en donde conforme pasa el tiempo se ha incrementado el gasto en salud en estos países y por lo tanto eso ha impactado. ¿Qué es lo que pasa en México? Pues en México ocurre todo lo contrario. En lugar de incrementar el gasto en salud, disminuye. De aproximadamente estamos aproximadamente en el 6% del gasto en salud en nuestro país y cada año disminuye importantemente. Entonces, esta es una gráfica que habla comparativamente de cuánto gasta Estados Unidos, cuánto gastan países como Francia y cuánto gasta México. Entonces, como ven, es muy bajo y cada año disminuye. Como les había comentado el doctor Castorena previamente, son muy pocos en México la población que tiene acceso a un seguro de gastos médicos. Este seguro de gastos médicos, de acuerdo a la Conducef, está cubierto en el 8.8% de la población. Pero también tenemos que saber algo muy importante, aproximadamente el 17% de la población no tiene ningún tipo de seguridad social. No tiene ni IMSS, ni ISSSTE, ni Seguro Popular, prácticamente se encuentra desprotegido y todos los gastos correrán por su cuenta. ¿Esto qué implica? Bueno, implica que estos gastos por su cuenta lo van a llevar a tener un desequilibrio en su economía y cuando hablamos de estas personas que están desprotegidas, va a involucrar que tengan un 50% del gasto de sus ingresos. No avanza muy bien. ¿Me pueden ayudar con las diapositivas, por favor? De acuerdo a esta encuesta del INEGI del 2014, se dice que una consulta promedio junto con medicamentos y con todo lo que se va a dar es de alrededor de 4,000 pesos. Esta consulta representa un ingreso un costo de aproximadamente el 9% del promedio anual de una persona. Pero en estas personas que les decía de aproximadamente el 17% que están desprotegidas completamente, este gasto involucra un 50% aproximadamente. Entonces, es un gasto muy alto para mucha parte de la población. Se ha estimado que aproximadamente se desarrollan o se encuentran en desarrollo más de 350 nuevos fármacos antineoplásicos. ¿Cuál es la desventaja de que haya tantos fármacos en desarrollo? Bueno, pues que algunos de ellos reciben aprobación rápida sin encontrar una evidencia clínica suficiente, el alto costo, no se conoce la toxicidad y no se ofrecen ventajas en supervivencia global o en calidad de vida. Si vemos, estas son las gráficas en donde los fármacos que están más arriba tienen una mayor evidencia científica que los de más abajo, sin embargo están aprobados. Entre más puntos tengan, tienen mejores ventajas tanto en supervivencia global, tanto en calidad de vida, pero muchos de los fármacos que están recientemente aprobados no tienen estudios en calidad de vida y tampoco en toxicidad. Otra parte de los estudios clínicos es que no todos los fármacos tienen
un diseño del estudio que sea adecuado. Como ven aquí, el 40% de los fármacos aprobados aproximadamente están comparados contra placebo. ¿Esto por qué es en cáncer? Bueno, porque no tenemos una estrategia a veces más efectiva o esta estrategia a veces es parte del diseño de la industria para obtener un beneficio más alto. No lo sabemos, pero este es más o menos lo que tenemos y lo que podemos ver. De acuerdo a los resultados de la Organización Europea que aprueba medicamentos, entre el 2009 y el 2013 se analizó cuál es el beneficio de estos nuevos fármacos aprobados. Con un seguimiento de 3.3 años, no se demostraba un beneficio en 33 de 39 fármacos aprobados, o sea, la mayoría no se había demostrado. Se demostró un beneficio hasta 5 años después, o sea, se tuvo que tener un seguimiento más alto y eso nos habla de un beneficio más pequeño, tanto en un incremento en la supervivencia global como en la calidad de vida. Ninguno de los fármacos aprobados por esta agencia europea reguladora del 2009 tuvo un análisis de calidad de vida, que pues es algo muy importante a la hora de tomar una decisión. Cuando vemos por fármaco especial, estos son algunos ejemplos, tanto en cáncer de próstata como en cáncer de mama y en cáncer pulmonar. Si vemos, la parte de hasta acá nos dice cuáles son los puntos que sí cumplen. Y prácticamente, a pesar de estar aprobados algunos medicamentos, solamente tienen un punto en cuanto a la puntuación de calidad. Quiere decir que la evidencia para utilizar ese fármaco es más débil. Este es otro ejemplo en donde, a pesar de que no se tiene una evidencia tan alta, el costo sí se incrementa, bueno, aproximadamente 125,000 y 134,000 euros. Entonces, estamos hablando a veces de fármacos que tienen poco impacto y que sí incrementan el costo. ¿Qué es lo que vamos a hacer trasladando estudios clínicos cuando los pasamos al mundo real? Este es el estudio Bolero 2, que vino a cambiar un poquito el tratamiento del cáncer de mama, en donde se incorporaba un medicamento que se llama everolimus a un inhibidor de aromatasa. Los resultados de este estudio fueron impresionantes porque había mejoría importante en supervivencia libre de progresión y se tuvo algunos en supervivencia global. Este es el estudio Forever, que es un estudio en donde se utilizaba el medicamento en el mundo real y en donde prácticamente los dos medicamentos, prácticamente el utilizarlo o no utilizarlo, daban aproximadamente el mismo tiempo, tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia de enfermedad. ¿Esto por qué pasa? ¿Es malo el medicamento o estamos haciendo una mala indicación? Muchas de las cosas por las que estos resultados no son tan importantes es que muchos de estos pacientes no cumplían los criterios del estudio original. Ya eran pacientes más tratados, ya eran pacientes que se administraba en cuarta, tercera línea, ya habían recibido tratamientos de quimioterapia, ya habían recibido otros tratamientos que al final disminuyen el efecto del fármaco. Entonces ya no es como en el protocolo o como en el ensayo clínico se estudió, sino ya se están utilizando indicaciones fuera de la recomendación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué problemas tenemos en México? En México no hay guías clínicas nacionales para todo. Si nosotros nos metemos a la página del CNT, que es la encargada de las guías de buena práctica clínica, ni siquiera hay una guía de cáncer de mama. Hay una guía para el diagnóstico y tratamiento de la patología benigna de la mama, pero no una para cáncer de mama. Y lo mismo ocurre para muchos tumores. Hay prácticamente aproximadamente 38 guías, muchas de las cuales están enfocadas al tratamiento de cáncer en niños, pero no al tratamiento de cáncer o de muchas de las patologías más importantes de cáncer en adultos. Entonces, ¿qué tenemos? Pues falta de información y falta de guías de buena práctica clínica. Y la mayoría de estas clínicas, la última actualización fue en el 2015. Del 2015 para acá ya han sido aprobados muchos fármacos nuevos. Los consensos que se realizan no toman en cuenta a todas las instituciones o regiones del país. No es lo mismo tratarse en el IMSS que en el ISSSTE que en el Seguro Popular. ¿Por qué? Porque el acceso es diferente. Y ya no hablemos de seguros de gastos médicos privados. Entonces, el acceso está muy limitado. Dos, no se publica la experiencia nacional
Nosotros como mexicanos tenemos una genética diferente y una respuesta diferente a tratamiento, y a pesar de que se utilizan muchos de estos fármacos innovadores, se debería de hacer un seguimiento de cuál es la respuesta que tenemos nosotros como mexicanos, porque finalmente somos diferentes, y lo otro es que no hay un organismo regulador. Si ustedes son dictaminadores, me ha tocado ver que se aprueba medicamentos, por ejemplo, que los administre un oncólogo quirúrgico. Dicen, pues es oncólogo, ya es especialista y pues le va a tratar el cáncer. ¿Qué le va a tratar? No lo sé, pero finalmente es un área diferente de especialización. No es lo mismo que un oncólogo quirúrgico trate a un paciente o que un oncólogo médico trate a un paciente. Son dos cosas diferentes. ¿Cuáles son las ventajas de, por ejemplo, ajustarnos a las guías de la NCCN? Las ventajas es que están actualizadas. Si hay fármacos nuevos o si hay nuevas cosas, estas guías se pueden actualizar hasta 2 o 3 veces al año. Entonces, prácticamente todo el tiempo se están actualizando. Cuando no hay muchos avances, estas guías tardan más en actualizarse y a veces podemos tener una del 2016 o del 2015. Pero finalmente son las que se actualizan más rápido de acuerdo a la evidencia que se va presentando. Incorporan tanto estrategias diagnósticas y terapéuticas y están divididas incluso por etapa clínica. Entonces, son una guía muy buena cuando no sabemos qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues que no todas las recomendaciones están disponibles en México. Entonces, ¿por qué? Porque o no están aprobados los fármacos o todavía no llegan o el acceso no es posible para todos. Hay pocos consensos, uno de ellos es el consenso de Colima para cáncer de mama. Están basadas en la existencia de fármacos disponibles y en las características de la población, porque en este consenso sí están incluidos tanto oncólogos quirúrgicos, tanto oncólogos médicos, radioterapeutas, partes de la clínica del dolor, sí es un consenso más amplio. Una de las cosas más importantes es que incluye a todos o a casi todas las instituciones de salud en México. ¿Cuál es la desventaja? Que no tenemos estos consensos para todas las neoplasias. Entonces, es algo que no vamos a tener. ¿Hay consecuencias de no adherirse a las guías terapéuticas o a lo ya estandarecido? Sí. ¿Por qué? Porque una de las cosas es que hemos visto que hay un impacto en la supervivencia del paciente, incluso en etapas tempranas. ¿Qué es lo que vemos? Este es un pequeño análisis acerca de cuál es el impacto que tienen cuando un médico se adhiere a las guías de práctica clínica o no. Entonces vemos que el no apego fue un factor deleterio para el paciente al disminuir su supervivencia libre de progresión y su supervivencia global. Este es otro ejemplo. Cuando vemos tumores germinales, el no apegarse a las guías también tiene un impacto en la supervivencia, y lo mismo lo vemos en cáncer de ovario. Esto ya se ha estudiado, no son estudios de nuestro país, pero sí se ha visto que el no apegarse a las guías sí hace que sea deleterio. Esta es una etapa clínica 1 de ovario, que de manera general se considera curable. Y vean, cuando no se apegan al tratamiento, hay disminución de ambas cosas. ¿Cuál es nuestra propuesta? Pues formar equipos multidisciplinarios en la toma de decisiones. En la primera plática hablaron de qué es lo que pasa cuando un equipo multidisciplinario toma una decisión para un paciente con cáncer. Involucrar a todos, tanto al quirúrgico, al médico, al radioterapeuta, al de clínica del dolor, al trabajador social, a los administradores, a enfermería. Todos deben de tener un involucro en el manejo del cáncer. Establecer métricas de evaluación es importante para nuestro país porque no vamos a tener más dinero y no tenemos más dinero. Que cuantifiquen tanto la calidad de vida como la supervivencia, y ponderar el beneficio clínico con los eventos secundarios. Y lo mismo, tratar de mejorar el acceso a los fármacos. Esta es una propuesta de ASCO acerca de qué es lo que pasaba. Es una puntuación que quieren dar para ver si un fármaco vale la pena involucrarlo o no. Entonces, viene varios parámetros entre los que se incluye la toxicidad, y de acuerdo a esto se le da un puntaje final. Cuando este puntaje es un puntaje alto, se considera que puede ingresar al tratamiento. Y de manera general se recomienda un trabajo continuo entre el médico dictaminador y el médico especialista. Finalmente, incluso nosotros tenemos problemas para decidir cuál es la mejor opción disponible, y finalmente eso lo hace más difícil para un médico dictaminador o que no tiene experiencia en el área de oncología.
y se deben de seguir haciendo consensos, se tienen que hacer estudios validados en México y en este momento lo que más podría recomendar es seguir las guías internacionales que tienen mayor validez. Muchas gracias.